pudimos debatir experiencias, implementación de cómo los países vienen implementando. Hay que decir que fue un evento muy complejo, porque las organizaciones campesinas que participaron no podían exponer el apoyo que han tenido sus países a la declaración y mucha problemática con las organizaciones campesinas para poder ejercer esos derechos. Y bueno, hay países que todo lo que pusieron fueron muchas dificultades para la implementación de la Declaración de los Derechos Campesinos. En el año 2017 se declaró por Naciones Unidas el Decenio de Agricultura Familiar a nivel mundial, brindando oportunidades para mejorar las condiciones de vida de campesinos y campesinas, agricultores familiares y comunidades étnicas habitantes de sectores rurales, garantizando la soberanía alimentaria de los pueblos. Esta agenda viene a complementar los alcances y acciones de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobada y adoptada por los países en el año 2015. En este marco, la Iniciativa Tierra y ODS realizaron 10 informes en América Latina evaluando el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente en sus metas de tierra. Además, desde la Iniciativa Regional de Agricultura Familiar se realizaron 7 informes para conocer el grado de implementación del diseño de la agricultura familiar en América Latina. La agricultura familiar ha demostrado tener capacidad para garantizar la soberanía alimentaria aún en condiciones extremas como la pandemia que estamos enfrentando. La emergencia sanitaria tuvo importantes efectos sobre los sistemas agroalimentarios. Aún así, los agricultores familiares supieron enfrentar estos retos, impulsando estrategias para el funcionamiento de los mercados y garantizando el acceso a los alimentos de miles de personas. Sin embargo, para que las y los pequeños productores familiares puedan vivir y trabajar de forma segura, es necesario que accedan de manera plena a sus derechos a la tierra y el territorio. A la ANAE, a nosotros nos tocó muy de cerca participar en los proyectos de declaración que finalmente se aprobó en el 2018. Estuvimos en Ginebra, estuvimos en Alemania, analizando las diferentes organizaciones campesinas, la Declaración de los Derechos Campesinos. Ya hoy es un hecho real esa Declaración de los Derechos Campesinos. 6 años después de adoptada la Agenda 2030, nos preguntamos, ¿qué cambió hasta el momento para la agricultura familiar? Veamos. En Argentina, solo el 13% de la tierra está en manos de agricultores familiares que producen más del 60% de los alimentos que circulan en el mercado interno. Existe la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, pero la misma lleva 6 años sin ser reglamentada. En Ecuador, en el año 2016, se aprobó el Plan Toda una Vida, que busca promover la redistribución de tierras y el acceso equitativo, pero la meta no cuenta con objetivos o porcentajes claros. Entonces, ¿cómo medimos el avance? En Honduras, 5 de cada 10 personas no tiene documentación de tenencia de tierra legalmente reconocida. Y en Guatemala, la proporción aumenta a 8 de cada 10 personas. Además, existe la Ley de Agricultura Familiar, pero solo menciona una vez la relación entre agricultura campesina y el acceso a tierra, y la misma fue desactivada en 2018. Nicaragua aprobó una ley para el acceso de tierras para mujeres rurales, pero al año 2021 sigue sin implementarse. El segundo proyecto de administración de tierras, PRODEP 2, indica que un 50% de mujeres son beneficiadas con la titulación para tierra, pero es probable que dicho beneficio esté más relacionado con títulos para la vivienda que para parcela productiva, dado que aún las mujeres no son reconocidas como productoras agropecuarias. En conclusión, podemos decir que en América Latina hay ausencia de datos oficiales que representen cuál es el porcentaje de personas sin tierra para vivir y producir. Se evidencian mejoras en el diseño de nuevas leyes y políticas públicas, pero estas no son implementadas, reglamentadas o no cuentan con presupuesto adecuado para su ejecución. Y las políticas que se implementan lo hacen de manera sectorial y asistencialista, desde un modelo que no corresponde a la realidad de los agricultores y agricultoras familiares. La mayoría de las acciones programáticas llevadas adelante por los gobiernos no cuentan con metas claras, porcentajes de beneficiarios y datos desagregados por sexo,
Esto se evidencia tanto en los compromisos de la Agenda 2030 como en la correspondiente implementación del diseño de la agricultura familiar. No hubo un balance de los países latinoamericanos. Pero además el análisis de los artículos de la declaración, que es una consulta que hace la relatora, faltaron cosas incluso por exponer y por analizar profundamente. Y propusimos la necesidad de que se haga un foro de los gobiernos, porque los gobiernos son los responsables de dar respuesta a la declaración. Y los campesinos, las organizaciones campesinas, tienen la facultad de exigir los derechos. América Latina sigue siendo la región con más concentración de la tierra. Estas agendas, desarrolladas de manera articulada, permitirían brindar una oportunidad histórica para lograr un cambio positivo en la calidad de vida de todos y todas. Muchos gobiernos han adoptado planes y metas nuevas, pero estos no se traducen en acciones concretas o estas no avanzan a la velocidad ni en la escala necesarias. Pero las organizaciones de la agricultura familiar de América Latina tienen propuestas concretas. Promovamos los derechos seguros a la tierra para lograr los objetivos de desarrollo sostenible y el diseño de la agricultura familiar. Y yo creo que el foro demostró que hace falta trabajar con todas las organizaciones campesinas de Latinoamérica, pero todos unidos en un frente común por área, los del Caribe, los de Centroamérica, los de Sudamérica, y lograr después un foro. Pero tiene que haber un foro de gobierno también, un foro de gobierno, tiene que haber un foro de gobierno, y no desde la CELAC. La CELAC puede ser partícipe de esto. Puede ser un foro de gobierno específicamente para eso, específicamente para evaluar todas las cuestiones de la Declaración de los Derechos Campesinos, para los efectos de poder hacer.